Dios te bendiga. En esta noche continuamos con una serie preciosa de la historia de la iglesia, donde hemos dividido diferentes episodios o diferentes tiempos de la iglesia, contexto de Jesús. En el día de hoy vamos a estar hablando de la iglesia, su nacimiento, su liderazgo, cómo, ¿verdad?, se desarrolla en esa iglesia primitiva, que es un tiempo precioso para nosotros poder estudiar y conocer un poco mejor, ¿verdad?, cómo se desarrolló la iglesia. Así que en esta noche el estudio bíblico va a ser una bendición tremenda, pero quisiéramos comenzar leyendo una porción de las Escrituras y teniendo una palabra de oración. Miren, es un tiempo de buscar el rostro del Señor, un tiempo de estar ahí delante de la presencia del Señor. Ha llegado tiempos complicados, tiempos duros, tiempos fuera, ¿verdad?, de lo que pudiéramos llamar como seguridad o algo que es seguro. Pero la Biblia establece y la Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo, que el Señor es nuestra roca, cuyas obras son perfectas, y nosotros podemos descansar en una palabra que yo quiero compartir. Filipenses capítulo número 1 es la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Filipo, y es poderosa esta expresión. Escuche: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está haciendo una obra en medio de nosotros, pueblo. Amado, amada, el Señor es nuestro alfarero y Él va trabajando con nosotros y va moldeándonos y va quitando y va poniendo cosas en medio de nuestra vida. Es por eso que en esta noche yo te invito a que tanto tú como yo podamos humillarnos delante del Señor, acercarnos a su corazón y decirle: Señor, te anhelo, te necesito. Y que a través de esta experiencia de las alabanzas, de este culto, puedas ser ministrado de una manera poderosa y especial, y que puedas conocer más el corazón de Dios, y que puedas acercarte y ser formado por Él. Señor, estamos delante de tu presencia y es un gozo, es una alegría, Señor amado, saber que aun cuando la tierra tiembla, aun cuando acontecen tantas circunstancias y situaciones en medio de la tierra, en medio de nuestra vida, Señor amado, tú eres, Señor amado, perfecto, y cuya, Señor amado, Padre hermano, nos has tomado y nos has formado, y nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Te pedimos de manera especial que a través de esta programación, a través de este tiempo de estudio bíblico, Señor, tú seas ministrando, tratando con nosotros, y que podamos crecer espiritualmente, crecer en la obediencia, crecer, Señor amado, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. A veces hay cosas que no entiendo, hay cosas que no veo, pero porque yo no lo vea no significa que tú no estés obrando. Te pido de manera especial que tú bendigas a cada creyente, que tú bendigas a cada persona que nos ve a través de esta programación, que pueda, Señor amado, recibir donde quiera que se encuentre, Señor, presencia tuya y bendición tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gózate con estas alabanzas. Más adelante tendremos a una hermana muy apreciada por todos nosotros, nuestra hermana Virla, con una palabra de oración. Hemos estado pidiendo a diferentes hermanos y hermanas que puedan, en medio de esta programación, tener expresiones de oración por diferentes temas. Así que esta es parte de la programación de la primera iglesia bautista de Humacao, un lugar donde deseamos hacerte bien, donde deseamos honrar al Señor, ser fieles al Señor y bendecir tu vida. Así que gózate. Dios te cuide. Abandonan, te tengo a ti.
refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan fuerzas para seguir, todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Y es en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Encuentro la palabra que sana el corazón. Encuentro la palabra que sana el corazón. Mi amado y mi amada, qué bendición el poder estar aquí en la presencia del Señor. Si está en tus posibilidades, amado, y nos puedes ayudar y contribuir a que la tarea de la expansión del reino del Señor sea desarrollada por nosotros como lo está haciendo a través de los diferentes medios, a través del Facebook, a través de YouTube, a través del teléfono, a través de las llamadas en conferencia. Si quieres apoyarnos, yo te invito a que nos llames al 787-285-6334, 787-285-6334. Allí te dará la información de nuestra ATH móvil, también te dará la información de cómo hacernos llegar quizás tu contribución a través del correo. Queremos ser prudentes y queremos ser cuidadosos. Así que si está en tus posibilidades el poder bendecir la obra del Señor y ser partícipe de la extensión del reino a través de este ministerio, te lo agradecemos y sabemos que el Señor ha de hacer provisión en medio de tu vida, aun cuando, ¿verdad?, podamos ver el escenario tan complicado y tan comprometido como lo vemos en medio de nuestra sociedad, porque si el Señor cuida de las aves, también cuida de nosotros. Te bendiga el Señor de manera poderosa. Queremos escuchar de ti. 787-285-6334. Que el Señor te cuide. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, extender tu poder, estamos aquí. Creo en ti, y lo que harás en mí. Creo en ti,
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Alabamos el nombre del Señor y damos gracias por su misericordia y por su presencia. Queremos orar, queremos interceder, queremos pedirle al Señor que sea ministrando de manera especial sobre diferentes personas y sobre diferentes, ¿verdad?, necesidades. Hemos pedido a nuestra hermana Virla que tenga bien, ¿verdad?, esta oración, tenga una palabra de oración por las personas que necesitan salud mental, sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias de vida les están le han marcado, y Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios que trabaja en medio de lo más profundo de nuestro corazón, donde no puede llegar el hombre, donde la sabiduría humana se queda corta. La poderosa mano de Dios y la gracia de Dios se manifiesta y llega en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso que recibe esta palabra de oración, y luego de esta palabra de oración tú escucharás un estudio bíblico poderoso en los labios o a través de un hermano muy apreciado, muy querido por nuestra comunidad de fe, por nuestra congregación, el hermano José Calderón. José es un hombre de Dios que respetamos, que amamos, que es un don de Dios para nuestra iglesia, y de manera poderosa ha de traer una palabra, ¿verdad? Él es un historiador y va a hablarnos un poco acerca del contexto de dónde crece la iglesia y cómo se desarrolla. Así que sabemos que esto va a ser de bendición. No te retires, quédate ahí y sigue escuchando palabra del Señor. Escucha este tiempo de verdad, de información que va a bendecir tu corazón. Le pedimos a nuestra hermana Virla que está en su casa, que ella tenga bien orar e interceder. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por la salud mental. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias porque tú nos das la confianza de venir ante ti, Señor, y presentar, Padre, la salud mental, Señor. Estas crisis de salud mental que se han elevado, mi Dios, debido a esta crisis pandémica. Oh, Padre, la traemos ante ti, Señor, para que tú libertes, para que tú rompas cadena, mi Dios. Tu palabra dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por eso, Señor, venimos ante ti porque confiamos en ti, en tu palabra. Por tus llagas, Señor, han de ser curados todas estas personas que están padeciendo, Señor, alguna crisis de salud mental, mi Dios. Debido a esta crisis pandémica, el distanciamiento social, mi Dios, hay personas, Señor, que se sienten solas, abatidas, tristes. Padre, que tu presencia les acompañe, mi Dios, que tu gozo, Señor amado, llegue a ellos y que ellos sientan paz y serenidad, que ellos tengan la firme esperanza, Señor, de poder acudir a ti, Señor, porque tú has de obrar, y que en medio de esta situación, Señor amado, vean tu mano, Señor. Que tu manto de sanidad les cubra, Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque yo sé que tú has de obrar en cada uno de ellos. Que al final de esta situación, Señor amado, van a haber personas que testifiquen, Señor Jesús, de lo grandioso, Señor, y de cómo tú te manifestaste en medio de esta situación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de ti hay esperanza. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Que Dios les bendiga.
Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos que nos están viendo y escuchando por las plataformas en que se transmite estos estudios. Hoy vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes la segunda parte de la serie de estudios que estamos realizando sobre la historia de la iglesia cristiana. Y vamos a cubrir hoy un periodo que los historiadores han llamado el periodo apostólico, es decir, el periodo de la iglesia en que los apóstoles son los líderes, los apóstoles son los que le dan realmente la nomenclatura, la identidad que la iglesia poco a poco va adquiriendo bajo la dirección, desde luego, de Cristo y del Espíritu Santo. La historia de la iglesia la dividimos en periodos. En el estudio anterior vimos lo que se conoce como los antecedentes, que hicimos una descripción del mundo en que nació Jesús, las condiciones políticas, históricas y culturales. Pero ya hoy vamos a entrar en la primera iglesia como tal, el nacimiento del concepto de iglesia y evidentemente el rol que ocupan los apóstoles en ese proceso. Es uno de los periodos más interesantes y al ser un periodo fundacional, me parece que toda persona que le interese, que tenga el interés de conocer la historia de la iglesia, debe de prestarle mucha atención para conocer algo que es tan importante para todo cristiano. Claro, se toma en este periodo en consideración, o como punto de partida, la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, porque este acontecimiento es la base histórica de la iglesia. O sea, si Cristo no resucitó y no fue al cielo, entonces la iglesia no tendría razón de ser. Así es que todo nace ahí. Y ahí, en ese proceso, en esos primeros años, identificamos un acontecimiento que es vital, muy importante, que es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ocurre en el año 30, o sea, 50 días después de la resurrección de Cristo y unos 10 días después de su ascensión al cielo. Pentecostés representó realmente una nueva mirada, una iluminación realmente en la vida de los seguidores de Jesús. Ese día comenzaron a entender verdaderamente el concepto del reino de Dios. O sea, Pentecostés le dio la noción de lo que era el reino de Dios. Se puede decir que finalmente entendieron que ese reino no tenía una vinculación política, que ese reino no tenía la intención de establecerse en la tierra y que el Mesías que ellos habían tenido consigo realmente quería, más que liberarlos políticamente, los quería liberar del pecado, los quería liberar mentalmente. Así es que así comienza todo. La iglesia, ¿verdad?, comienza con las reuniones de los apóstoles y sus acompañantes en Jerusalén. Jerusalén es la sede, ¿verdad? De hecho, era una comunidad muy sencilla que tenían el interés de aprender de Cristo y de adorarle. Seguían las enseñanzas de Jesús. O sea, ellos se organizan a discutir, a compartir las enseñanzas de Jesús. De Jerusalén se expande luego a otros territorios vecinos. Claro está. Esta primitiva iglesia, y ese es el concepto que deberíamos utilizar, iglesia primitiva, la palabra primitiva viene de primero, la primera iglesia, tenía como sede el aposento alto en el monte de Sión y el pórtico de Salomón en el templo. Estos dos lugares fueron tomados realmente por los grupos de los apóstoles y sus acompañantes para desarrollar una experiencia cultica motivada realmente en Dios y en Jesucristo. El idioma principal de esta primera iglesia
¿verdad? Era el hebreo hasta que vino Alejandro Magno, conquista Medio Oriente e impone el griego como lengua de uso diario. De hecho, ese es un proceso, se llama un proceso en cierto sentido de helenización, o sea, la gente comienza a buscar todo lo que tiene que ver con la cultura griega, que desde ya, en verdad, con la conquista de los romanos y demás, estaba en el ámbito de la vida de ellos. Pero el griego se convierte en el idioma principal, es el idioma de más prominencia también por lo que representaba aquella gran cultura antigua de los griegos, y es por eso que se escribe el Nuevo Testamento en griego, porque no tendría sentido si explicarlo de otra manera. O sea, lo normal, lo que uno hubiera pensado es que el Nuevo Testamento se hubiese escrito en hebreo como se escribió el Antiguo Testamento, pero en hebreo, sí. Pero la influencia de los griegos del idioma griego es tan importante porque la intelectualidad, los escritores de la época utilizaban ya este idioma. De hecho, el propio Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego un tiempo después, aquella famosa Septuaginta, ¿verdad? Aquella edición que se hace en el año 200, que es muy conocida y muy estudiada por todos los teólogos y la gente que se interesa en la historia de la iglesia y del cristianismo. Ahora, uno de los líderes más importantes en estos primeros años en la génesis de la iglesia fue Pedro, de quien hablaremos un poco más adelante. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro tenía dos cualidades muy importantes. O sea, primero, que era un líder bastante atrevido, como lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Pedro se atrevía, era una persona de acción. Y además era una persona como que muy comprometida. Así que y es interesante esto porque no se señala como tener un verbo muy florido, pero tenía buen poder de convencimiento. Es decir, hablaba y como era tan comprometido, en una persona de tanta acción, aparentemente llegaba a la gente. Pedro llegaba. De hecho, la tradición dice que fue el fundador de la iglesia en Roma. Eso lo vamos a visitar, lo vamos a rescatar en el futuro. Ahora, realmente, esta primera etapa de la iglesia tenía como líderes a los 12 apóstoles. Los 12 tenían mucha importancia administrativa, aunque la organización de ellos no era muy estructurada y jerárquica, es decir, no contaban con un gobierno muy estructurado, dependían principalmente de la voluntad de Dios y su comunión con el Espíritu Santo. Hago una parte aquí, una observación, para que estén atentos, porque en el próximo estudio, el que le sigue a vamos a elaborar con detalle esa primera organización, o sea, cómo esa iglesia se organiza, dándole los nombres a cada líder, y eso me parece que es importante conocerlo. Pero vamos a quedarnos en esta etapa, ¿no? Ellos tenían una doctrina bien simple, basada en 4 principios. 4 principios guió a esta primera iglesia. Primero, el carácter mesiánico de Jesús. Reconocer que Jesús era el Mesías. Eso era fundamental. Segundo, la resurrección de Jesús. Jesús es el Mesías que muere por el pueblo y resucita. Tercero, y muy importante, la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Lo voy a repasar. Carácter mesiánico de Jesús, Jesús como Mesías, el Redentor, la resurrección de Jesús y su segunda venida, que casualmente continúan siendo pilares de la iglesia de hoy día. Vean cuán poco en ese sentido ha cambiado la esencia de la iglesia. El cuarto principio, la cuarta doctrina principal, es el amor a los demás y la prédica del evangelio. O sea, si amo a la gente, entonces le predico el evangelio para que puedan ser salvos. Un poco, ese es muy importante porque representa un compromiso grande
es como aquel que recibe algo bueno, algo que es importante y no es egoísta. No se queda con ello, sino que lo pasa a los demás. De hecho, con esto también cumplen con aquella la famosa gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar esta palabra, ¿verdad? Y todo aquel que se arrepienta, ¿verdad?, será salvo. Un poco ellos están siguiendo la famosa gran comisión. ¿Cómo predicaban? Ellos predicaban basándose en los testimonios muy personales y los testimonios de lo que ocurría a su alrededor, y sus prédicas eran respaldadas por milagros. Esta cosa de los milagros es muy interesante, muy importante, porque era una manera, además de obviamente la asistencia que recibía, el beneficio que recibía aquel beneficiado directamente por el milagro, era también una manera de demostrar el poder de Dios, el poder de Jesús, porque los testimonios son muy importantes. Los testimonios son fundamentales en la iglesia cristiana porque, repito, es una manera de demostrar todo lo que Dios puede hacer por el ser humano. Esta primera etapa surge también, la expansión. Ese concepto es bien importante. La iglesia cristiana se expande vertiginosamente. Y hay unos factores que yo quiero discutir hoy que me parece que son sumamente importantes, sumamente interesantes también, porque pueden ser hasta contradictorios. Vamos un poco a tratarlo. En esta primera etapa, ¿verdad?, de expansión, surge la figura de Esteban. Esteban fue un personaje muy principal, muy importante. Con Esteban la iglesia se expande a Siria, a Asia Menor, y claro, ese impulso lo lleva luego hasta Europa. Esteban fue un gran predicador, muy versátil en la predicación y un gran líder. Él acepta el reto de expandir el evangelio por todo territorio. O sea, se convierte en un gran evangelista, una persona comprometida con la expansión. Todos sabemos, ¿verdad?, que ese afán de expansión, esa dedicación, ese compromiso con la expansión del evangelio le costó la vida porque lo convirtieron en mártir. Esteban inicia esa tradición, por llamarlo de alguna manera, de morir por la causa de Cristo, por la expansión. O sea, cuando son estos primeros mártires son asesinados, se hace para que la iglesia no siga creciendo. Los enemigos de la iglesia no quieren que siga creciendo. En este periodo surge también la figura de Saulo de Tarso. Se dice que Saulo tomó parte en la persecución y asesinato de Esteban. Era un perseguidor de la iglesia que se dejaba llevar por las creencias radicales del momento, judías especialmente, que consideraban que la iglesia era dañina para la mente y para la sociedad. Cuando empieza a tomar auge la iglesia, el mundo judío lo ve como dañino y claro, luego el mundo romano también. El caso de los fariseos, que fueron los que siempre estaban persiguiendo a Jesús, es importante, y Pablo era fariseo. Así es que él lo que estaba haciendo era lo que un judío fariseo de la época hacía, perseguir a este nuevo grupo que poco a poco se va desprendiendo del judaísmo y va recibiendo una identidad propia. Al principio, ¿verdad?, se vio como que era parte del judaísmo, pero evidentemente se separa y va formando, repito, una concepción religiosa diferente. Irónicamente, y esto es una de las cosas más importantes, la persecución de Pablo y de otros líderes fue beneficiosa
para la expansión de la iglesia. Bueno, esto parece, repito, es muy irónico, pero vamos a ver si lo podemos explicar. Porque como los cristianos se ven perseguidos, se tienen que ir, tienen que salir huyendo a otros territorios. En esos otros territorios, entonces, ellos siguen practicando el cristianismo, siguen adorando a Dios y siguen predicando. Entonces, los que persiguen la iglesia no se dieron cuenta que se convirtieron en agentes propagadores del cristianismo, porque al obligarlos a irse, lo que están haciendo es llevar a estos líderes, a estas personas, a otros lugares para que allí también se predique el evangelio y obviamente va a crecer. Uno podría también aquí argumentar que Dios utiliza elementos algunas veces insospechables para que su propósito se cumpla. Otra figura importante es la de Felipe. Felipe funda la primera iglesia fuera de la comunidad judía, que es la iglesia de Samaria. Después fue a Gaza, a Jope y a otros lugares que en el momento se consideraban como paganos, es decir, gentiles. Ese concepto de gentiles o paganos se utiliza mucho en la Biblia para referirse a los que no son judíos. Cuando hablamos de gentiles, es alguien que no es judío. Felipe fue un gran propagador del evangelio, un líder fantástico, en verdad. Claro está, un hecho trascendental en la historia de la iglesia ocurre, como hemos dicho, con Pablo, con su conversión. Pablo va camino a Damasco con malas intenciones. Él está persiguiendo a la iglesia. Pablo era una persona con una capacidad de viaje, no se cansaba, se pasaba viajando. Y cosa que también luego se va a explotar y va a ser beneficiosa para el cristianismo, porque se convierte en el principal propagador de la doctrina. Pues todo, ¿verdad?, el que estudia la Biblia sabe que Pablo se convierte, recibe una experiencia extraordinaria camino a Damasco, donde tiene un encuentro con Jesús, y como producto de ese encuentro se convierte. Entonces, luego de su conversión, esa persona, Saulo de Tarso, se llamaba, el nombre de pila de él, adquiere el nombre de Pablo, costumbre judía, ¿verdad? Cuando las personas llegan a la fe, pues cambian su nombre. Y entonces, interesante, ahora Pablo va a seguir el ejemplo de Esteban, a quien había perseguido. Y, como todos sabemos, se convierte en el personaje más importante en el desarrollo histórico de la iglesia cristiana y el máximo escritor. Eso lo podremos ver tal vez en el futuro. Pablo se destaca como fundador de iglesias y como teólogo. Muy importante. O sea, Pablo es uno de los primeros en que desarrolla una teología del cristianismo. Los tratados de Pablo, o sea, sus cartas, se pueden considerar como principios teológicos de primera. ¿Por qué? Bueno, porque un hombre sumamente culto, conocedor de la tradición judía, se había educado con Gamaliel, uno de los grandes sabios de la época, y conocedor de la literatura, de la filosofía de la época. Si uno estudia a Pablo y sus escritos, se da cuenta rápidamente que conocía y practicaba la filosofía estoica del momento. Es decir, que Jesús recluta a una persona para el evangelio que difícilmente se podía superar. La figura de Pablo es fundamental. Pero ¿cómo surge el concepto de cristianismo? ¿Dónde viene la palabra de cristianismo? ¿Cómo se identifica la iglesia con el nombre de iglesia cristiana? Vamos a tratar de trabajar eso bien. Bueno, con la persecución, ¿verdad?, que tomó como ejemplo la muerte de Esteban, hemos dicho que muchos de los seguidores de Cristo salen huyendo de Jerusalén y se ubican en otros territorios gentiles. Algunos, por ejemplo, van a Damasco y otros a
Antioquía, que al momento era la capital de Siria. En el estudio anterior nosotros hablamos, ¿verdad?, de que Siria tenía dominio político sobre la Palestina, o sea, la Palestina era una provincia de Siria. En Antioquía van a ocurrir sucesos sumamente importantes para la historia de la iglesia. Esta gente que llega allí van a las sinagogas judías y allí empiezan a dar testimonio de Jesús. Esto es importante. Recuerden lo que les dije anteriormente. La prédica de estos primeros cristianos era a base de testimonio. Y el testimonio era el testimonio de lo que Jesús hacía con las personas y lo que había hecho personalmente con ellos. Claro está. Entonces empiezan a hablar, ¿verdad?, de Jesús, lo presentan como el Mesías y muchos de esos gentiles se convierten. Muchos se convierten. De esa manera entonces surge una iglesia donde judíos y gentiles le servían a Jesucristo juntos. Eso era totalmente inconcebible para la época, pero bueno, eso es lo que logra el Evangelio. Es decir, allí están judíos y están gentiles juntos adorando a Dios. Claro, la iglesia en Jerusalén se preocupó mucho por esto, porque el temor era que al mezclarse con los gentiles se perdiera la pureza del Evangelio. Bueno, la preocupación era genuina, ¿sabes? O sea, era genuina la preocupación. Entonces, se reúnen en concilio y crean un grupo como de inspectores, una gente, y de ellos seleccionan a uno importantísimo, que es Bernabé, y envían a Bernabé para que investigue lo que estaba pasando con esas iglesias, especialmente en Antioquía. O sea, que diera un reporte para que Bernabé sirviera de lazo de comunicación, pero sobre todo sirviera como filtro para evitar que la doctrina cristiana no se estuviese adulterando con la presencia de gente pagana. O sea, Bernabé es importantísimo. Bernabé entonces llega y es que la historia es interesante. No pudo haber un mejor inspector que Bernabé. Bernabé tenía que ser Bernabé. Bernabé era un tipo bien abierto. Y sí, encuentra que había la iglesia era más liberal. Obviamente, era mucho más liberal que la iglesia en Jerusalén, allá en Antioquía. Pero Bernabé encuentra que la base doctrinal de la que hablamos ahorita no se había alterado. Es decir, a pesar de haber cierta, ¿verdad?, liberalismo, era fundamentalmente cristiana y no se alteraba. Entonces Bernabé no ve nada malo en eso, demuestra cierta apertura, no los condena, es más, se les unió, les gustó lo que vio allí, porque era más libre, ¿verdad?, más espontáneo. Su reporte o su visión, su análisis es, repito, que ellos mantenían la sana doctrina. Pues, por lo tanto, todo está bien. Entonces, Bernabé, que repito es muy importante, se convence de la sinceridad de Pablo, porque muy pocos cristianos creían en Pablo. O sea, ¿cómo van a creer en Pablo cuando Pablo lo que había sido era perseguirlo y hacer, ¿verdad?, participar inclusive de los asesinatos? O sea, no. O sea, pero Bernabé, inteligente al fin, inspirado por el Espíritu Santo, no lo podemos, ¿verdad?, olvidar, lo visita y lo recluta. O sea, miren qué interesante, Bernabé recluta a Pablo, se lo lleva a Antioquía y allí empiezan a formarse, ¿verdad?, juntos. Esto muy pocas veces se describe, pero Bernabé tiene un papel importante en la formación de Pablo. O sea, lo reclutó, se lo llevó y ambos empiezan a predicar y a convertirse en propagadores del Evangelio, ¿verdad? Claro está, con estos dos líderes y otros, y con la efervescencia que allí se vivía, que era una efervescencia extraordinaria, pronto la iglesia se distinguió mucho. La iglesia empieza, como decimos en el argot nuestro, explotó el concepto. Por eso fue allí, y esto es importante,
donde por primera vez se les llama cristianos. Voy a repetir eso. Es en Antioquía donde por vez primera se les llama cristiano a la iglesia de Jesús. Y el nombre se utilizó en cierto sentido de una manera despectiva. Fueron los griegos, ¿verdad?, los que un poco mofándose de ellos les pusieron ese nombre. Claro está. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra cristianos aparece apenas 3 veces, ¿verdad? Solo 3 veces. Es importante apuntar que ese dúo de Pablo y Bernabé, fue muy importante por las iglesias que fundaron y sus continuas prédicas en todo lugar. Era un dúo incansable. Otra persona bien destacada durante estos años fue Santiago. Santiago, hermano de Jesús y escritor del libro que lleva su nombre, ¿verdad? El libro de Santiago. Santiago era bien conservador, sumamente conservador y apegado a la tradición judía. Bueno, pero a pesar de eso hay que destacar de Santiago de que esa tendencia a ser bien conservador no le impidió en ningún momento a considerar la prédica a los gentiles. Es decir, él es muy defensor de la tradición judía, pero no se cierra a la posibilidad de que se le predicara a los gentiles. Santiago murió también como mártir en el año 62, continuando con esa tradición de muerte de los primeros líderes de la iglesia. De hecho, es importante destacar también que Pablo, en primera instancia, compartía algo con Santiago, y es que pretendió alcanzar a los judíos. O sea, la intención primera era alcanzar a los judíos, pero luego expande su acción, su visión evangelística para llegar a los gentiles. Sus viajes misioneros fueron realmente numerosos y de gran alcance geográfico. Cuando uno estudia el mapa de sus viajes y nota todo ese territorio que él cubre, es realmente impresionante. Ahora, dentro de estos primeros años, ahora viene otro periodo que yo llamo el periodo cuando se recrudece la persecución. Un dato importante en este primer siglo de la iglesia fue precisamente esto, ¿no? Que la persecución se recrudece ahora especialmente con la acción del Imperio Romano. Ejemplo de esto fue las acciones de emperadores como Nerón, quien demostró un odio enfermizo hacia los cristianos. De hecho, en el año 64 ocurre un gran incendio en Roma y Nerón culpa a los cristianos. Un poco, pues, ese incendio sirvió como excusa para él entonces perseguirlo, y empiezan un montón de acciones increíbles contra los cristianos, como por ejemplo los echaban a los leones, los martirizaban en los famosos circos romanos, los colocaban en postes, atados a postes, le echaban una resina por encima para incendiarlos, todo tipo de barbaridad insana contra los cristianos. Ahora, entre las víctimas de Nerón estuvo Pedro, quien fue crucificado en el año 67, y el propio Pablo, decapitado en el año 68. Es decir, que este primer siglo, esta primera mitad o primeros 2/3 del siglo, ven este periodo extraordinario, difícil de persecución. Fue uno de los momentos más difíciles para la iglesia, que entonces se ve obligada a ocultarse en las famosas catacumbas, que eran tumbas subterráneas, para poder adorar a Dios. Fueron los muchos los que perdieron la vida, pero la iglesia se mantuvo y fue capaz de no claudicar ante esta persecución.
en términos históricos, ¿qué hubiera ocurrido si esta opresión hubiese tenido el efecto de detener a los cristianos? Bueno, pues la iglesia no hubiera permanecido. Pero claro, está una iglesia dirigida por Dios, iba siempre a encontrar la manera de continuar su trabajo. Gracias a estos líderes valientes y comprometidos en Cristo, la iglesia continuó su presencia histórica en la humanidad. Digo en la humanidad porque ese mundo de la época, como sabemos todos, ha llegado prácticamente a todo el planeta. Sin duda, entonces, Dios le dio la fortaleza para continuar, y en los próximos estudios, en los detalles de esa evolución, de la manera en que se estructura y cómo se convierte en la institución histórica, tal vez de mayor prevalencia y desde el punto de vista, claro, de los cristianos, la institución más importante en la historia de la humanidad. Los invito a que continúen en audiencia para los próximos estudios, donde vamos a desarrollar los años que vienen. Ahora, en los próximos pasaremos cuarto, quinto, y le daremos luego una importancia enorme al periodo de la modernidad, donde la iglesia cristiana sufre lo que se llama, ¿verdad?, aquel cisma de división tan importante que, repito, vamos a estudiar. Así es que Dios los bendiga y los espero ver, o por lo menos que ustedes me vean en los próximos estudios. Dios los bendiga a todos. En esta noche has escuchado, ¿verdad?, ese contexto histórico de la iglesia, cómo se desarrolla sus líderes, cómo Dios utiliza a cada persona con sus características para poder desarrollar la obra de la iglesia. Somos parte de la iglesia, nosotros los creyentes somos la iglesia. En este tiempo donde hay un profundo debate, que si la iglesia ha cerrado, que el gobierno cerró la iglesia, que todo esto, mire, la iglesia, los creyentes somos la iglesia. No es las cuatro paredes o la estructura de acero, techo en galvaluz o zinc o concreto o cemento o en paja, en la que sea, ¿no? Ese lugar, eso es una estructura, es un edificio. Nosotros, usted y yo, los creyentes, somos por quien Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre y se entregó por amor a nosotros. Y es por eso que la iglesia nunca ha cerrado. La iglesia siempre ha estado activa, porque somos nosotros los creyentes, los llenos del Espíritu Santo, los dirigidos por la palabra del Señor y por la presencia del Señor, los que siempre hemos estado activos. Y damos gracias al Señor por eso. No cabe duda que nosotros nos reunimos en comunidad de fe y que esos lugares los apreciamos, los valoramos, nos parecen necesarios para poder, ¿verdad?, desarrollar la tarea o el trabajo de la iglesia. Y damos gloria al Señor, ¿verdad?, por esas facilidades, aunque le damos el valor justo y apropiado que ¿verdad?, esas facilidades tienen. Sabemos que algún día, cuando el Señor venga por su pueblo, que es mi esperanza y es mi fe, y es lo que yo anhelo, Maranata, Cristo viene, todas esas cosas quedarán aquí en la tierra. Así que para mí eso es importante destacarlo. Pero nosotros los creyentes, los que somos iglesia del Señor, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, los que hemos confesado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y somos llenos del Espíritu Santo, estamos en victoria, estamos en su presencia. Aunque pasemos por dificultades, por pruebas, por adversidades, por momentos de escasez, todos nosotros pasamos por esos momentos, amado y amada. Y si tú estás en medio, ¿verdad?, de un tiempo de necesidad, no dudes en comunicarte con nosotros, por favor. Llámanos al 787-285-6334. Deseamos orar por ti. Y si necesitas alguna ayuda, por favor, déjanos saber. En la iglesia se ha provisto de algunos alimentos y de unos abastecimientos para los hermanos, para, ¿verdad?, todo aquel que tenga algún tipo de necesidad pueda tener en su mesa
algunas provisiones, porque para eso el Señor, ¿verdad?, nos ha dado esa capacidad, esa provisión. Nosotros como iglesia queremos ser responsables primeramente con el Señor. Nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios y deseamos hacer las cosas en orden. Deseamos bendecir el nombre del Señor. Y también deseamos bendecir a los hermanos y a las hermanas que de alguna manera se acercan, ¿verdad?, y son parte de nuestra comunidad de fe, y aquellos que están aledaños a nosotros queremos bendecirlos. Es por eso que, mi amado, mi amada, si usted está en necesidad, no duden en comunicarse con nosotros. 787-285-6334. El Señor te bendiga de manera poderosa, y quisiera tener una palabra de oración en este momento de bendición pastoral, pidiéndole al Señor que derrame de su presencia y de su gloria en tu hogar, en tu vida, que tu mente sea renovada, que la presencia del Señor sea obrando de manera especial sobre ti. Así que oramos. Padre, estamos delante de ti, te damos gracias por tu profundo, Señor amado, amor por nosotros. Qué maravilloso es tu nombre, qué grande es tu misericordia, piadoso, clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Te pido, Señor, que seas ahora mismo obrando en medio de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y que esta programación, Señor amado, sea de, Señor amado Padre, de refrigerio en sus huesos. Te pido, Señor, que la bendición tuya sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como digo ya en la iglesia, y la iglesia del Señor dice amén, decimos amén. La gracia y la paz del Señor contigo. Gózate con esta última alabanza, y que la presencia del Señor llene tu vida. Dios te cuide. Pero vino